Se registra su participación. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis. Adelante, diputado. Dispone de un tiempo hasta de 10 minutos. 254 análisis. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Al pueblo de Zacatecas, diputados y diputadas, hace unas semanas, en conferencia, el titular del Ejecutivo Federal señaló que en caso de definirse como inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sería un error garrafal. Sostuvo que si no se integra de esa forma, no se podrá mantener como una instancia que auténticamente defienda al pueblo. Después que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántaras Carrancá, elaboró un proyecto en el que perfila invalidar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, el mandatario expresó: ojalá y lo piense bien, porque si declara inconstitucional la ley en la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Para tener una idea, dijo, es como darle continuidad a la política de Genaro García Luna. Es como continuar con la misma estrategia de la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación, y se echó a perder por completo, se corrompió. La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para realmente, auténticamente defender, proteger a los ciudadanos, es que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto significa profesionalismo, disciplina, honestidad, Permítame, diputado, rectitud. por favor. Es penoso, compañeros, pero tengo que hacer nuevamente un llamado para que guardemos el orden. Hay un diputado en tribuna, compañeros. Les pido, por favor, respetuosamente atiendan el llamado de esta presidencia. De verdad, si me permite una moción de orden, estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada. Lamento mucho que hace un momento que estaba yo en tribuna no se haya tomado esta precaución, cuando se permitió saludos y abrazos y de todo, y no se tuvo el respeto que me corresponde también en tribuna. Ojalá que sea pareja y lo haga en lo sucesivo. Con gusto, con diputada. todos Con gusto. y todas. Adelante, diputado. Si no, continúe. Va a suceder lo mismo al paso del tiempo, insistió. En la misma conferencia se alertó que si la Guardia Nacional no forma parte de la Sedena, siempre va a estar la tentación de que un inexperto ambicioso, así del corte de García Luna, ingeniero, abogado, sin principios, sin ideales, sin doctrina y con mucha ambición, se haga cargo de una corporación que ahora va a tener 150,000 elementos. El recordad que mientras la Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos, de los que 20,000 eran administrativos, ahora la Guardia Nacional ya cuenta con 128,000. Apuntó que la Guardia Nacional ya está resultando bien evaluada por los ciudadanos, por lo que sería irresponsable y un daño al país si la Corte resuelve en un sentido que se planteó el proyecto del ministro González Alcántara. Además, recalcó que en otras naciones son las fuerzas las que encabezan instituciones similares. No obstante, aclaró que de avanzar el proyecto, entonces vamos nosotros en el tiempo que nos queda, de todas formas, a cuidar que no se eche a perder, pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, una institución que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. Termino la cita textual. Como ustedes saben, con la llegada
de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente todo el Poder Judicial pasó a ser un partido de oposición más a la Cuarta Transformación. Mientras con el ministro Arturo Saldívar en ese puesto, aún con decisiones controversiales como las tomadas por el ministro Juan Pablo Gómez Fierro, que detuvieron momentáneamente la reforma energética y el Tren Maya, las resoluciones de la Corte estaban relativamente apegadas a derecho. Pero ahora vemos que Norma Piña actúa deliberadamente en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, solo para beneficiar a una pequeña élite privilegiada. Por ejemplo, hemos sido testigos de la liberación de delincuentes y de cómo otorga amparos que contravienen el interés público, de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que como partido de oposición obstaculiza la aprobación del Plan B de la reforma electoral. Pero ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción ya francamente criminal, pone en riesgo la seguridad de la población al determinar inconstitucional la ley referente a la Guardia Nacional, al determinar que la administración y control de la Guardia Nacional no debe pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sería regresar al pasado, sería repetir los graves errores y los crímenes de todo tipo que se cometieron en esta tenebrosa etapa. Y no se trata de pura especulación, sino de algo que ya pasó, cuando tuvimos toda la seguridad pública en manos de Genaro García Luna, un civil contratado, encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en la Corte del Distrito del Estado de Nueva York. Así, quedó demostrado que un cuerpo de seguridad a manos de un civil no es de manera alguna garantía de eficacia, honestidad o ejercicio ético del monopolio de la fuerza, mientras que un control por parte de la Sedena no significa militarización. De esa manera, al exponer a la Guardia Nacional al enorme poder corruptor de la delincuencia de todo tipo o el uso faccioso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, ha puesto en riesgo la seguridad de todos los mexicanos, y lo más grave es que eso sucede solamente por contraponerse a una iniciativa del actual gobierno. La ministra Norma Piña se ha convertido en cabecilla de un partido de oposición, porque al igual que los otros, se opone tajantemente y de manera absoluta a cualquier propuesta, iniciativa o política del presidente López Obrador. Con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que olvidó ya por completo los principios de justicia y legalidad que los debería regir, dejando atrás su papel de contrapeso y convirtiéndose en un poder al servicio de una minoría conservadora, desesperada por recuperar sus privilegios perdidos. Diputadas y diputados, pueblo de Zacatecas, estas ideas que he venido exponiendo en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace unas semanas también las sustentan diversos analistas honestos, sinceramente preocupados por los problemas que enfrenta nuestro país. La visión del constituyente de 1917 dejaba implícito que todos los poderes de la Unión debían dimanar del propio pueblo, lo que significa que cada pieza del poder público tendrá que ser electa, pero esto no ocurre con el Poder Judicial. Los miembros de este poder en México no son electos por el pueblo. En esencia, no dimanan del pueblo ni están instituidos para beneficio de éste. Es fácil entender lo anterior sin ser un erudito en materia de derecho, y es una de las revelaciones que se develan con la Cuarta Transformación y llaman a la conciencia para actuar, porque ningún juzgador es
escogido por el pueblo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son escogidos por el Senado de la República de una terna enviada por el presidente de la República y sus funciones duran 15 años, de modo que su servicio sigue siendo efectivo para aquellos que les eligieron por mucho tiempo. La división de poderes supone que haya autonomía en cada una de las funciones del Estado para que éste opere en beneficio del pueblo. Así lo ordena la Constitución en el artículo 39 que dice, artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Compañeras y compañeros, no tengo duda de que más temprano que tarde nuestro pueblo instituirá para su beneficio todo el poder público. Ahora solo tiene a su favor al poder ejecutivo, porque el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así lo hará y con esto dará un enorme impulso al proceso de la Revolución Mexicana que vivimos en esta cuarta transformación. Y si no, echémosle un ojo a las estadísticas. ¿Qué pasó a partir de esta posición que fija la Suprema Corte? ¿Cómo está el problema de inseguridad, pero también de corrupción? Visualizada totalmente. Hay un antes y un después y luego un antes y un después de este revés. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsable de mucha de la desgracia que hoy está pasando, ocurriendo con la polarización, con el asesinato en casa de policías. Y también el que la Guardia Nacional regrese a ser ornato en este país. Concluya, es por favor, grave diputado. la consecuencia de una decisión totalmente irresponsable que asume la presidenta de la Suprema Corte. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, González Romo. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz el diputado.